Buen día, querida gente linda, esperando un sábado, un nuevo día lleno del Señor. Realmente tenemos que tener gozo en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Dios, porque Él es poderoso, porque Él es sabio, porque Él es bueno. Ahora, es verdad que tenemos un enemigo, ¿verdad? Ese enemigo se llama Satanás. Y yo quisiera dar 3 conceptos en Mateo capítulo 4 de la manera en que Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo podía ser tentado desde el exterior, pero no iba a recibir la tentación porque él no podía pecar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo podemos graficar? Bueno, para los que me conocen saben que para mí las cosas dulces no me interesan. Entonces, si usted me viene y me quiere tentar con un queque, usted lo puede venir a hacer. Pero yo voy a recibir esta tentación por más que usted me diga, vieras qué rico, qué sabroso, qué dulce. No lo voy a recibir. Así tampoco Jesucristo podía pecar, porque Él es Dios y Él no tiene pecado. Pero el diablo lo intentó. Y entonces lo vemos de 3 maneras. En primer lugar, Él lo tentó en cuanto a la voluntad de Dios. Fíjese que en Mateo capítulo 4, versos 1 al 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Algunos siempre han pensado que el diablo lo llevó a Jesús al desierto. Mentira. Quien lo llevó al desierto a Jesús fue el Espíritu. Nadie puede hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Verdad que es lógico? 40 días y 40 noches en ayuno, tuvo hambre. Y dice el verso 3, y aquí está. Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? ¿Piedras o pan? En ese momento eran piedras, no era pan. Entonces Jesús lo rechaza diciendo y utilizando la palabra de Dios. Y dice al verso 4, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así se defendió Cristo o rechazó esta tentación del diablo que lo estaba tratando de tentar a que Jesucristo saliera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, lo tentó en cuanto a la palabra de Dios. Fíjese que dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sí, mi querida familia, el diablo utiliza la palabra de Dios mal, pero la utiliza. Porque escrito está, esto está hablando el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti, dice, y en tus manos te sostendrán. Él lo tentó torciendo la palabra de Dios. Jesucristo aclara esto y dice, el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y no solamente lo tienta en cuanto a la voluntad de Dios, lo tienta en cuanto a la palabra de Dios, pero también lo tentó en cuanto al plan que Dios tenía. Dice el verso 8,
Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dice el verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿El diablo podía hacerlo? Sí, es el príncipe de este mundo, dice la palabra del Señor. También sabemos que el diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita hacer. Dice, o sea, le quería ofrecer todos los reinos del mundo. Ahora, nosotros tenemos bien entendido esto. Somos hijos de Dios. Un día, puede ser hoy, Jesucristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia, la va a sacar de esta tierra. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Vienen 7 años de gran tribulación y luego viene el milenio, donde Él es el Rey del mundo, ya en manera efectiva. No en este paréntesis, sino de manera efectiva. Él es el Rey de todo el mundo. Entonces, este es el plan de Dios. Pero Satanás le dijo, vos podés tener todo eso, pero bajo mi plan. Y entonces Jesús, en el verso 10, dice, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Lecciones importantes para nuestra vida. Él, en primer lugar, lo quiere sacar de la voluntad de Dios. Él le muestra las circunstancias. Jesús, ¿tenés hambre? Sí, tengo hambre. ¿Sos el Hijo de Dios? Salí de la voluntad de Dios, salí del hambre. Y Jesucristo lo rechaza con la palabra de Dios. En segundo lugar, toma la palabra de Dios y lo quiere hacer pecar, utilizando mal la palabra de Dios, Satanás. Jesucristo le responde con la palabra de Dios. En tercer lugar, él lo quiere sacar del plan de Dios. ¿Y sabe qué? Jesucristo le responde una vez más con la palabra de Dios. Querida familia, Dios tiene para nosotros una voluntad que está en su palabra y un plan para nuestra vida. Satanás va a querer sacarnos de todo esto. Ahora, yo no quiero que piense usted como Hollywood nos quiere hacer creer que tenemos un diablito rojo en un hombre y un santito y un angelito blanco en el otro hombre que nos están hablando constantemente. No, si nosotros nos aferramos a Dios, si nos acercamos a Él, si realmente le conocemos, entonces ni diablito ni angelito, haciendo la voluntad de Dios en su plan, en medio de las circunstancias que Dios tenga para nosotros, y vamos a ser felices sin importar el entorno, sin importar lo que suceda alrededor. Hay gozo en Jesús. Jesucristo mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿qué dice el Señor? No tengamos miedo, no nos afanemos, tomemos su gozo y su paz en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermosísimo, hermosísimo sábado.